Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A partir de que el Poder Popular asumió la presidencia, varias de las instituciones tomaron contundentes determinaciones en aras de realizar un desempeño que contribuya a la buena imagen del actual gobierno, y una de las instituciones que según varios sectores ha desarrollado un trabajo aceptable es la Administración Aduanera de Honduras, que en lo que va del año asegura que logró aumentar la recaudación tributaria. Hasta el mes de julio, Aduanas reportó que tenía más de 24.159 millones de lempiras de recaudación tributaria, un 6.9% más en comparación a ese mismo tiempo del año anterior, lo que de acuerdo a expertos demuestra que las políticas implementadas por las actuales autoridades han surtido resultados positivos. Desde los primeros meses, el director ejecutivo de aduanas, Fausto Calix, informó sobre operativos en las principales aduanas del país, arrojando una serie de irregularidades en el tema de importación, y debido a ello extendieron a nivel nacional las acciones para cortar de raíz las malas prácticas. Estas operaciones contribuyeron al decomiso de cargamentos de cigarros con casi 39.000 unidades, que ascienden a un perjuicio fiscal de más de 68 millones de lempiras sin la suma de las multas. Además, se detectaron crecientes intentos de estafa, por lo que se alertó a la ciudadanía, ya que los malhechores intentaban engañar a sus víctimas con supuestas importaciones. Las acciones emprendidas por la actual administración de aduanas también incluyen una denuncia ante el Ministerio Público contra una empresa importadora de bebidas alcohólicas que supuestamente cometió el delito de defraudación fiscal por aproximadamente 182 millones de lempiras, por lo que se presentaron sustentos documentales, científicos y técnicos en que se basa la acusación. Por otra parte, Aduanas ha mantenido una estrecha relación con la Fiscalía contra Delitos Tributarios con la finalidad de establecer acciones que lleven al combate del contrabando, piratería, entre otros, implementando mecanismos y estrategias, así como agilizar el acceso a plataformas digitales. Entre las decisiones consideradas acertadas por muchos analistas en la dirección de aduanas está la instalación de 5 módulos de atención en la frontera entre Honduras y El Salvador, lo que vino a facilitar el comercio y reduce el tiempo de control aduanero, atendiendo las 24 horas. Además, Aduanas también contribuye con el esfuerzo de lazos comerciales entre Estados Unidos y Honduras. Prueba de ello fue el encuentro entre la subsecretaria del Departamento de Comercio y el director Fausto Calix. Asimismo, esa institución integra mesas de trabajo en las que se trata el tema de la unión aduanera con los países centroamericanos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. Ya cumplimos, hoy es Día de la Raza. Me acuerdo cuando estaba niño en la escuela, celebrábamos el Día de la Raza, el descubrimiento de América, en España. Hoy hay una celebración. Pues recuerdo a todos que Día de la Raza. Me gustaría que volviera aquella clase de moral y cívica que nos daban a nosotros en las escuelas del país, para recordar esto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para Honduras, para las arcas del Estado, para los comerciantes, para las personas que traen productos, que exportan productos, que es vital para el desarrollo económico del país. Hoy vamos a hablar del sistema aduanero de Honduras. Ese es el tema de esta mañana. Voy a saludar al director general de aduanas, el abogado Fausto Calix, que está con nosotros esta mañana. Abogado, buenos días. Hola Raúl, buenos días. Saludos al pueblo hondureño y al inmenso auditorio de la entrevista de Canal 11. Siempre muy agradecido, Raúl, por el espacio que nos brinda. Quiero decirlo públicamente que Raúl me ha invitado en varias ocasiones, pero por diferentes compromisos, a veces he estado fuera de Tegucigalpa, no he podido acompañarlo al programa. Raúl sí me invita, ¿no? Como otros, pero muy agradecido siempre por eso. Y además, no solo me ha invitado Raúl en esta etapa de servidor público al frente de la Administración Aduanera de Honduras, sino, Raúl, usted recuerda muy bien que aquí estuvimos discutiendo los temas universitarios, y no solo una vez. Varias veces, y eran debates un poco calientes, porque naturalmente tenían que existir las dos partes. Así que yo muy complacido de estar aquí, Raúl, con usted para
pues darle a conocer al pueblo hondureño las acciones y los resultados que hemos logrado en tan poco tiempo al frente de la administración aduanera. También darle a conocer el diagnóstico, cómo encontramos la institución, porque hay que decirlo, hay que señalarlo, pero a la par de eso también hay que trabajar sobre todo eso que encontramos de forma irregular dentro de esta institución que es tan importante para la sociedad hondureña. Muy agradecido, Raúl. Gracias por estar aquí. El director general de aduanas, el abogado Fausto Calix. Lo acompaña la licenciada Linda Almendares, que es la directora de operaciones de aduanas. Licenciada, bienvenida. Muy buenos días al pueblo hondureño, muchas gracias por la invitación y mi honor acompañar al abogado Fausto Calix para hablar temas aduaneros que es de mucha importancia para nuestro país. Bueno, inicialmente pregunta para ambos. ¿Cómo encontrar aduanas? ¿Qué cambios se han implementado hasta la fecha? ¿Qué resultados han habido? Hoy ya es 12 de octubre, doña Xiomara asumió la presidencia del país y el gobierno de Honduras lo asumió la alianza de la oposición a finales del mes de enero, se inició a trabajar en febrero. Abogado. Bueno, en principio, Raúl, yo creo que tengo que agradecerle públicamente a la Presidenta de la República por hacer una apuesta en la juventud. Tenemos el gabinete más joven de toda Latinoamérica. Hizo la apuesta en la juventud en diferentes instituciones del Estado, donde se toman decisiones fuertes para la andanza del país. Apostó también en el nuevo gobierno a la inclusión de la mujer, sobre todo al tener a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Entonces yo creo que esa apuesta que hizo la presidenta, a quien debemos nuevamente, como reitero, agradecer por esa apuesta y no equivocación, somos pues los que estamos dando resultado al frente de estas instituciones. Aduanas es una institución recaudadora de tributos para la nación. Ese es el principal indicador que tenemos como institución del Estado, pero tiene un componente fundamental de seguridad nacional. ¿Por qué, Raúl? Porque por aduanas es por donde ingresa todo tipo de mercancía al país y es por donde salen también todo tipo de mercancías y productos de nuestra nación. Y si bajo una aduana dejan ingresar un determinado producto que no cuente con un registro sanitario o fitosanitario, no solo pone en riesgo la seguridad como tal de la nación, sino que pone en riesgo la salud del pueblo hondureño. Entonces, en ese sentido, los controles rigurosos que deben de haber en cada uno de los puntos fronterizos, en todas las aduanas internas, terrestres, guardaturas aéreas del país, debe de ser un control efectivo, un control ágil, un control transparente con el personal adecuado. Las aduanas históricamente han sido un nido de corrupción, Sí. porque se maneja dinero, y hay que decirlo. Ha sido una de las instituciones más apetecidas por diferentes personas porque creen que desde ahí se pueden hacer millonarios. Entonces, fíjese que el expresidente Zelaya... Solo algo. Muchos se hicieron millonarios en las aduanas del país. Sí, de acuerdo. El expresidente Zelaya una vez públicamente lo dijo: a quien pide aduanas no se la damos, porque detrás de algo anda. Y es cierto, Raúl. Y es cierto, fíjese que ahí me han contado varias historias de cómo personal, por ejemplo, una persona que ganaba 14,000 lempiras allá en un depósito, andaba con 2 guardaespaldas en una ocasión. Imagínense cómo pagarla. Otra persona que dice: no importa, me puede poner ahí en la tranca, hasta sin salario. Pero es que saben que el salario les va a llegar de otra forma. Los diferentes procesos en los que se pueden hacer millonarios y en múltiples situaciones. Entonces, en ese sentido, para llegar a la Administración Aduanera de Honduras, a dirigir esta institución, hay que llegar sin compromisos, con ningún grupo político partidario, con ningún grupo económico, con ninguna clase social en nuestro país, más que un compromiso con el pueblo hondureño y un compromiso en este entonces con la Presidenta de la República y su plan de gobierno para refundar esta nación. Porque si uno llega atado
a diversos intereses o compromisos, no va a poder actuar. Cuando tome una decisión, rapidito se la van a dar vuelta porque tiene cola que le pisen. Afortunadamente, como siempre he dicho, con las manos limpias llegué, Raúl. Con las manos limpias voy a ejercer y así voy a salir. Nunca me van a llegar a ver en algún juzgado o un tribunal por un acto de corrupción. Y eso yo se lo puedo garantizar hoy y cuando salga de esa institución al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque venimos de gobiernos donde la lógica ha sido que desde esas instituciones sean sus gallinitas de huevos de oro y la corrupción ha sido la voz cantante. Entonces hay que tener claridad en ese sentido, carácter, determinación para tomar ciertas decisiones. Las aduanas las encontramos en muchas situaciones olvidadas completamente por la falta de voluntad de tomar decisiones. Encontramos, por ejemplo, un desorden en la parte administrativa y financiera. Procesos de licitación amañados. Uno de ellos, por ejemplo, se lo voy a señalar, fue el proceso de adjudicación de rayos X que se le entregó a un grupo grande en nuestro país, cuestionado por toda la sociedad hondureña, que un 17 de enero se estaba aprobando en la administración aduanera, un 19 estaba en el Congreso Nacional desde 2022 y un 21 estaba en Casa Presidencial siendo sancionado. Proceso que fue cuestionado porque era el mismo grupo que siempre ganaba esos procesos de licitación, entregados a medida de ellos. Afortunadamente tuvimos el carácter de determinación de decir, vamos a lanzar un nuevo proceso transparente, pero para eso tenemos que ponerle un alto a este proceso que se entregó. Y por mutuo consentimiento, ese contrato que se había entregado por 13 años y que le costaba al Estado mínimamente 700 millones de lempiras, pues lo culminamos con un mutuo consentimiento y ahorita estamos ya en la etapa para lanzar el nuevo proceso de licitación hasta con un consultor internacional, porque vamos a garantizar un proceso transparente, un proceso limpio, un proceso donde participen las empresas nacionales e internacionales en igualdad de condiciones. Procesos de licitación de esa naturaleza. Encontramos proveedores que daban servicio a la administración aduanera sin contrato. 54 millones, Raúl, ahorita yo no los puedo pagar. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente no hay contrato. Hay empresas que me han llegado que la forma de contratarla fue a través de WhatsApp. La gente quizás no lo puede creer, pero llegó una empresa a decirme que le dé un pago por un servicio de unas camionetas blindadas que habían sido contratados vía WhatsApp. Óigame, y es que pensaban que una institución de esa era una pulpería para manejarla de esa forma, o pensaban que eran sus finanzas para manejarlas de esa forma. Contratos de vehículos, provisión de servicios de estacionamientos, de casas, que quieren llegar a cobrar y no hay ningún contrato. Eso yo no lo puedo hacer porque simple y sencillamente el Tribunal Superior de Cuentas después va a venir sobre mí si yo hice un pago de esa forma. Todo ese tipo de contrato y ese desorden administrativo financiero que encontramos va a ser auditado, está en esa etapa de hecho, tiene que llegar al Tribunal Superior de Cuentas y luego el Tribunal Superior de Cuentas deducir la responsabilidad o enviar al Ministerio Público si corresponde. Las nuevas autoridades de aduanas que tú encabezas ya enviaron toda esta documentación de irregularidades al Tribunal Superior. Todo servicio que lo proveyeron a la administración y que no se puede ejecutar un pago porque no hay un contrato, tiene que ser auditado. Y está en auditoría justamente y no vamos a hacer ningún pago de esa naturaleza si no existe contrato. Encontramos unidades de proyectos que no conocían que era proyecto y nunca le dieron seguimiento a lo mismo. Entonces se construía, digamos, la etapa de remodelación en una aduana del sur y no cumplían con los pliegos de condiciones que ya establecía la administración aduanera y la administración aduanera, lista y servida, les pagaba y no les decía absolutamente nada. Un desorden completo administrativo financiero. Encontramos un abandono de la infraestructura física de las aduanas, que no solo fue de este periodo, ha sido de 10, 12 años. No, más. Cuando uno va a las aduanas del país, le da pena, Raúl. Hay aduanas en el país que no tienen ni siquiera sanitarios. O lo que existe es un cuchitril, que yo creo que es más grande el cuarto de cualquiera de nosotros,
que uno de esos puntos fronterizos del país. Abandono completo de la infraestructura física de las aduanas. Encontramos el desorden en la parte administrativa y la parte operativa en cuanto al personal, una cantidad increíble de activistas que metieron por cumplirles un favor político porque anduvo en campaña con la banderita pegando afiches y no sabían qué estaban haciendo desde determinados puestos. Entonces estamos tratando de reorganizar todo esto y apoyando a la parte operativa, que es al final el brazo fuerte de la administración aduanera. La parte tecnológica, nula inversión. Fíjense que yo siempre digo esto, de 45 proyectos que encontramos dentro de la administración aduanera, dentro de la cartera de proyectos que los tenían como prioritarios en el Plan Estratégico Institucional y en el POA, 18 dependían de contratar desarrolladores para automatizar procesos. Y ni siquiera eso lo podían hacer, pero sí contrataban un montón de gente por puro activismo político, pero nunca pudieron contratar 5 ingenieros en sistemas o ingenieras en sistemas para desarrollar esos procesos. En nuestra administración tenemos 10 personas trabajando para automatizar procesos, porque esa es la línea de la administración aduanera. La automatización de la mayoría de procesos, la simplificación de los mismos, la digitalización para que haya menos discrecionalidad, Raúl, del funcionario de la administración aduanera, porque entre más se maneja el papel, hay más accesibilidad a que se corrompa. Entonces estamos trabajando en eso. Señalamos lo que encontramos con una mano, pero con la otra mano estamos haciendo las acciones que correspondan. Así encontramos la administración aduanera. Obviamente en todo el transcurso del programa vamos a mencionar en todo lo que hemos venido trabajando, por qué la recaudación a esta altura acumulada de enero al mes de septiembre la tenemos arriba del 100%. Se han superado todas las metas de recaudación mensuales, precisamente por las nuevas decisiones y los nuevos controles que tenemos al frente de la Administración Aduanera de Honduras. Sí, más adelante vamos a detallar eso. Dígame, licenciada Linda Almendares. Linda, usted es la directora de operaciones aduaneras. ¿Cómo están las operaciones de las aduanas? ¿Qué ha implementado en lo que va de este nuevo gobierno? Usted que está al frente junto al director, el abogado Calix. Sí, bueno, tal como siguiendo el orden de ideas del abogado, otro de los roles importantes que tienen las aduanas a nivel mundial y por supuesto en nuestro país es la facilitación del comercio y el control. Tenemos que tener ese equilibrio entre esas dos situaciones en las cuales las autoridades han centrado su atención. Tenemos asistencia técnica que nos han ayudado a mejorar los controles aduaneros, a mejorar los procedimientos aduaneros, y esa asistencia técnica pues viene del Fondo Monetario Internacional, de USAID, que son los grandes cooperantes que tiene la Administración Aduanera de Honduras. Tenemos desarrollado procesos coordinados con SENASA, que es una de las instituciones elementales en el ingreso de las mercancías, y eso pues nos está ayudando y nos va a ayudar a hacer esa gran diferencia en cuanto a los tiempos de despacho, lo cual se traduce a la reducción de costos al final, al consumidor final. Esa, por un lado, en cuanto a los procedimientos, eso, y en cuanto a la generación de percepción de riesgo, es muy importante. Se ha estado generando supervisiones, se han estado generando mejores análisis de riesgo para las mercancías, y eso pues ha generado la percepción de riesgo, mayores fiscalizaciones, lo cual pues se ha visto reflejado en una recaudación eficiente. Sí, ya se incorpora con nosotros, licenciado, ¿verdad? Óscar Vázquez, el jefe de Asuntos Internos. Bienvenido. Sí. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días al señor director, el abogado Fausto Calix, a la licenciada Linda Almendares y a todos sus auditorios. Pues estamos aquí acompañando la gestión de la administración actual, y pues esperamos hacer aportes importantes durante nuestra comparecencia. ¿Qué se ha hecho en este foro? En asuntos internos en lo que va de ese año? Bueno, Asuntos Internos es el departamento que está adscrito a la dirección ejecutiva, que se encarga de investigar todos aquellos hechos que son denunciados por diferentes fuentes, que tiene que ver con muchas veces, o en la mayoría de los casos, con el incumplimiento de la normativa aduanera.
En otros de esos, y de manera eventual, también hechos que de alguna manera tienen trascendencia a otros, con otros efectos de naturaleza penal, naturaleza civil. Y pues nuestra labor prácticamente es tener el control de que se respete la normativa aduanera, que se cumplan los procesos como corresponde, mantenemos vigilancia y hacemos inspecciones sobre esos temas. Y lo que buscamos de alguna manera es establecer, es como esa acción coercitiva de alguna manera, cuando ya se ha incumplido la normativa. ¿Por qué? Porque eso conlleva, como le decía, de manera eventual, también a disuadir y a combatir la corrupción cuando aparece en alguno de esos escenarios. Sí. Lo que decía Fausto al inicio es cierto. Desgraciadamente para Honduras, trabajar en una aduana hasta de gratis quería la gente. Y se hablaba que cuando nombraban director de aduanas de Toncontín, de La Mesa en aquel tiempo, bueno, Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, Puerto Cortés, bueno, en cualquier aduana terrestre del país. Mencionó justamente donde mayor hay corrupción. No, claro, pues y por eso lo estoy diciendo. Recuerdo que era como un botín político, que los políticos se peleaban ser en aduana de Toncontín, se la peleaban a morir. No digamos la de San Pedro Sula, la de las fronteras, Amatillo, la de Nicaragua, la que está con El Salvador. Bueno, la verdad que ha sido un botín político. ¿Cómo, Fausto, escogió usted a cada administrador de las aduanas en este periodo donde la presidenta Xiomara Castro asumió el poder? ¿Cuáles son los requisitos? Porque muchos, no solo los administradores, los segundos de él, los que llevan los papeles, agarraban billete y bastante, sí, en las aduanas de Honduras. Desde un revisor hasta la agentes aduaneros confabulados con los de las aduanas. Fausto, ¿cómo se escogió a los administradores de las aduanas? Antes de responderle esa pregunta, Raúl, le voy a mencionar por qué cuando ayer me invitaron al programa les dije vamos a traer a la directora de operaciones y al jefe de asuntos internos. Uno, porque el brazo fuerte de la administración aduanera es la parte operativa. Es la parte operativa. Personas que en el campo pues sudan la gota gorda, si lo hacen de buena forma, de forma transparente, de forma honesta, para que los ingresos del país vayan hacia la alza y para ejercer los efectivos controles en cada una de las aduanas del país. Asuntos internos para mí es importantísimo precisamente por la facilidad que ha habido desde la administración con el personal para llegar a cometer actos de corrupción. Y mi política al frente de la administración aduanera ha sido clara, ha sido dogmática, como muchos le dicen, los chicos dogmáticos nos dijeron y radicales, y somos dogmáticos contra la corrupción, somos dogmáticos para refundar este país, somos dogmáticos a la hora de tomar decisiones para favorecer al pueblo hondureño. No vamos a proteger absolutamente a nadie, independientemente de quién se trate, sea que haya ingresado en mi administración o sea que tenga 20 años, pero si le encontramos producto de una denuncia o de oficio la parte administrativa que cometió una irregularidad, simple y sencillamente tendrá que responsabilizarse. Oscar tiene una amplia experiencia porque fue fiscal, fue director de DSP, participó para ser fiscal general de la República. Tiene la suficiente capacidad, la suficiente experiencia, el suficiente talento humano como para estar al frente de la jefatura de asuntos internos de la administración aduanera, donde ha habido una renovación incluso de cuadros y del plan estratégico para lograr contrarrestar los actos de corrupción dentro de la administración aduanera de Honduras. ¿Cómo tomé la decisión para nombrar administradoras de aduanas del país? Lo hice para las personas que no me lo pidieron, siguiendo la instrucción desde Casa de Gobierno, que quien pide aduanas no se la dan porque detrás de algo anda. Entonces, quien no me pidió aduanas, palabras de correcto, eso se lo dije al inicio del programa. Entonces, quien no pidió aduana, a ese administrador y administradora fue a quien le confiamos.
Pero además de eso, que mínimamente reúna el perfil que establece el régimen de la carrera aduanera para estar desde un cargo de esa naturaleza, porque no pretendemos cometer los mismos errores de poner a las personas por mero compromiso. ¿Cuánto gana un administrador de aduana? Gana, creo que 52.000 empiras. Muy No, poco. 60.000 empiras. 60.000 empiras. Poquito. 60.000 empiras. Entonces, pero alguien no, Raúl, correcto, alguien Raúl que venga de ganar 10.000 empiras, 18.000 No, empiras. pero un administrador de aduana, y esto lo digo y voy a hablar también de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas. Me acuerdo que después del golpe de Estado nos montaron una persecución y a todos los que fuimos funcionarios del expresidente Zelaya nos investigaron. Entonces una vez una muchacha andaba investigando y revisando mis cosas, yo hice una declaración antes de ser funcionario, presenté mi declaración y al final. Yo pensaba que la muchacha ganaba muy poquito. Era dos auditoras del Tribunal Superior de Cuentas, que dije yo, quien anda en picardías y estas muchachas ganan tan poco, las pueden querer sobornar. Y eso en las aduanas son millones y millones, no sé, aquí los señores de aduanas que me digan cuántos millones se mueven diariamente. Y 60.000 empiras es un salario poco para un administrador de aduanas que tiene tanta responsabilidad y tanto dinero que pasa por ahí. Las metas de recaudación, generalmente la administración aduanera mensual no bajan de los 4.000 millones. Tenemos una meta de recaudación para finales de año que tienen que ser 48.000 millones de lempiras, Raúl. Es un ingreso fuerte. A esta altura ya llevamos más del 78%, lo que implica que ya hemos recaudado más de 38.000 millones de lempiras. Tengo los datos aquí para darlos a conocer al pueblo. Tenemos la meta y lo que hemos recaudado. ¿Es cuadro ese? Sí. Mándamelo. Se lo voy a compartir ahorita. Por mientras... Vamos a ver. Uno de sus boletines que ustedes emitieron señaló que en julio obtuvieron más de 224 millones de lempiras en recaudación tributaria, un 6.9% más en comparación al año anterior. ¿Cómo lograron obtener esta mejoría en lo que va de ese semestre? ¿Cómo superar el registro anterior? Yo creo que hay nuevas decisiones y nuevas medidas que hemos tomado al frente de la administración aduanera. En principio, tener una política clara contra los actos de corrupción. Que los importadores empiecen a declarar como deben. Que los agentes aduaneros hagan las declaraciones como deben. Y hemos encontrado un sinnúmero de irregularidades de agentes aduaneros que se ponen de acuerdo con analistas de aforo y despacho para no hacer las declaraciones de impuestos correctos o cuando se les hacen los ajustes, no hacer los ajustes que corresponden. Sí, hicimos la inspección de las mercancías y todo, pero solo le sacó una cajita de 35 que traía y con eso le hizo un ajuste. Hay nuevos controles dentro del sistema automatizado de rentas aduaneras, el SARA. Por ejemplo, automatizamos los traslados entre Soli a Soli, que eso puede explicarnos la LIC Linda más adelante con mayor detalle. También automatizamos para el régimen de importación temporal, que ya está en el sistema, todos los bienes que pueden importar, que se les da desde desarrollo económico una resolución que, fíjese que histórico, porque no había un control sobre eso. Ya habían sobrepasado toda la cantidad de bienes que desarrollo económico les autorizaba a través de una resolución, y en el primer cruce de información que hicimos de 86 empresas, de cerca de 273, si mal no recuerdo que hay, de las primeras 86 que hicimos cruce, 34 ya habían sobrepasado la cantidad de bienes a importar. En consecuencia, no estaban pagando tributo y estaban trayendo de gratis todo eso. Implementamos ya ese control dentro del sistema automatizado de rentas aduaneras. Y la política clara, como menciono, de combatir la defraudación fiscal, la política clara contra el contrabando de ciertas mercancías y no estar alineado a ningún interés
a ciertos grupos económicos ni a deberle favores más que a este pueblo hondureño. Me dice un economista, si la inflación nacional e internacional supera el 10% y aduanas logró aumentar 6%, los ingresos entonces se quedó corto con un 4%. ¿Cierto? Fíjese que le voy a explicar al economista que ahorita me acordé. Hemos superado esas metas de recaudación a pesar de tener un golpe fuerte a la recaudación aduanera por el subsidio al combustible. Nuestro principal rubro en la administración aduanera para la recaudación es el impuesto a los combustibles, lo que se le conoce como ACPB. El principal rubro, Raúl. Y fíjese que de eso hemos dejado de percibir al 30 de septiembre, desde que se aprobó la medida el 14 de febrero del 2022 por disposición de nuestra presidenta, por los fuertes impactos que puede ocasionar el tema del combustible por la crisis internacional, hay una rebaja de 10 lempiras por galón de combustible desde el 14 de febrero. Naturalmente, eso impacta en la recaudación aduanera porque deja de percibir a través de esa vía. Y a esta altura, Raúl, hay un golpe para las finanzas del Estado a través de la administración aduanera de 3.663 millones. Que no es una cifra corta, 3.663 millones que se ha dado como subsidio al pueblo hondureño por la rebaja de 10 lempiras por galón de combustible. Es decir, que nuestra cifra del 6% no estaría en 6, estaría en 12, 13. Entonces le contesto fácil al economista, que le agradezco por estarnos viendo e interesado en el programa, que hemos dejado de percibir más de 3.000 millones precisamente por el subsidio a los combustibles. Sí, hay varias gente que me está escribiendo. Licenciada Almendares. Sí, también otro punto muy importante que ha ayudado a aumentar esa recaudación es la cero tolerancia, como dice el abogado, pues al final la transparencia es muy importante y eso pues esa percepción de riesgo pues genera mayores declaraciones, mejores declaraciones. Cuando ya los importadores o cualquier auxiliar de la función pública aduanera se siente ya vigilado, entonces empieza a ser mejor en sus declaraciones porque las sanciones son, ¿verdad?, bastante onerosas. Aparte de eso, las remisiones, pues las políticas de remitir al Ministerio Público todo aquel que se porte mal y que esté transgrediendo la ley, entonces eso ayuda a generar mayor comportamiento, a mejorar el comportamiento tributario de todos los importadores. Otra de las cosas importantes que se han estado haciendo desde la parte administrativa, pues es el ordenamiento de los auxiliares de la función pública aduanera, donde hemos llevado un proceso de carnetización que se había venido pues realizando desde hace 4 años, pero al final se concretizó y eso pues ha ayudado a eliminar por lo menos disminuir a los agentes aduaneros de maletín. ¿Cómo es esa prórroga de 4 años? Bueno, el proceso de automatización se inicia, se publica y se dice pues para tal fecha todos los agentes aduaneros o todos los auxiliares de la función pública aduanera tienen que estar carnetizados. Entonces, registrados y carnetizados. Y carnetizados, con todos sus asistentes y todos los colaboradores que conforme a ley tienen que estar registrados ante el servicio aduanero para poder hacer operaciones. Entonces, las prórrogas iban, para tal fecha, ¿no? Entonces, se posponía a la siguiente fecha y así, al final pasaron 4 años y nunca logramos hacer esa automatización. Hasta ahora se pudo hacer y ahora sí tenemos ya un registro bastante depurado de quiénes son esos auxiliares y quiénes realizan operaciones en las aduanas. Otro control que se estableció fue con un pequeño ajuste que se hizo en el sistema para saber quiénes eran aquellos operadores logísticos, consolidadores de carga que hacían operaciones en Honduras. Con eso pues encontramos un montón de empresas de maletín que hacen esas operaciones y que aún no están registrados ante el servicio aduanero. Entonces todo eso nos ha ayudado a ir ordenando todo el sistema aduanero. Y eso pues impacta en la recaudación efectiva que actualmente tenemos. Sí, fíjese, Raúl, que eso es bien interesante lo que acaba de mencionar la Liclinda. Los auxiliares de la función pública aduanera existen en diversas modalidades. Está el transportista, está el agente aduanero, están los consolidadores y desconsolidadores de carga. Y sí, anunciarles aquí públicamente que ya iniciamos con ese ordenamiento de los auxiliares de la función pública aduanera y vamos a llegar...
No, el contador vista es un personal de la administración aduanera. Anunciarles que así como iniciamos ya con ese reordenamiento de los auxiliares de la función pública para tener mayor control, lo vamos a hacer con todos. Lo vamos a hacer con todos. Y no se me vayan a quejar después, porque después salen brincando ahí, es que mire que yo no sabía, que no sé qué. Sí sabía. Haga sus procesos legales. Cumpla con todos los requisitos que establece el Cauca, Recauca y todas las leyes nacionales, y así no va a tener problemas con la administración aduanera de Honduras. Ese proceso de carnetización de los agentes aduaneros, que el agente aduanero es quien realiza los procesos ante la administración en nombre de un tercero, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Encontramos, como bien lo dice la Lic Linda, agentes aduaneros o agencias aduaneras de maletín. Entonces, ¿qué dijimos? Les vamos a poner un alto. Tienen que tener un carnet para poder operar, tienen que estar registrados, y si no tiene ese carnet, no va a poder ingresar a las zonas primarias de las aduanas, no va a poder ingresar a los recintos y en consecuencia no va a poder realizar procesos aduaneros. Porque la administración aduanera no es un mercado, ni lo vean de esa forma como un potrero donde no hay cercos y límites. Tenemos que poner orden. Y en ese sentido, hicimos eso, paramos esas prórrogas que se venían dando, solo dimos una en nuestra administración, se cerró, y todo aquel que no cuente con ese carnet y no esté registrado, simple y sencillamente no va a poder realizar los diversos procesos dentro de la administración aduanera. Pasamos al siguiente, que menciona la directora de operaciones, a los operadores logísticos. Lo mismito venimos a encontrar, consolidadores y desconsolidadores de carga que no tenían su RTN activo. ¿Cómo es posible? Y realizando operaciones de esa naturaleza, simple y sencillamente porque el sistema le daba accesibilidad, que no estaban registrados ante la administración aduanera, que no tenían una garantía, Raúl. Imagínese lo grave que es, no tenían una garantía y estaban operando. Imagínese el daño que pueden causar para el Estado y después usted no poder responder porque no tiene una garantía registrada ante la administración. Y han estado ahí enojados algunos. ¿Qué, ¿Por qué lo pusiste? Simple y sencillamente porque usted tiene que aprender a hacer las cosas correctas. Conmigo no va a tener problema si hace las cosas correctas y como lo establece la ley. Y a ese proceso de reordenamiento de todos los auxiliares de la función pública aduanera lo vamos a hacer siempre apegados a la ley. Nada fuera de eso, porque no pretendemos en lo absoluto ser una administración con líneas autoritarias, siempre apegado a lo que establece la norma. Me dice el señor Benjamín Flores, ¿por qué cambió el procedimiento para trasladar contenedores y mercaderías entre las zonas libres y los CIP? Porque ahora exige declaración única aduanera para hacer ese traslado y con ello han entorpecido terriblemente las operaciones de las maquilas. No lo hemos entorpecido, simple y sencillamente es que las navieras venían realizando operaciones que estaban fuera del marco de lo que establece el Cauca y el Recauca, violando un servicio que le corresponde al transportista hondureño. Tal vez la Lic Linda nos explique un poco mayor esa situación, porque sí nos ocasionó fuertes denuncias de alguna forma de algunos sectores que no quieren que hagamos ese reordenamiento dentro de la administración. Dice Benjamín Mincho Flores, este año se podría perder hasta 12,000 plazas en las maquilas por la caída del consumo en Estados Unidos en momentos de facilitar las operaciones de la maquila. Y la estamos facilitando, don Benjamín. La estamos facilitando, automatizando procesos, simplificando procesos, teniendo una política anticorrupción al frente de la administración, actuando conforme a derecho, agilizando los procedimientos dentro de la administración con todos los expedientes que llegan, manteniendo una administración de puertas abiertas, y ustedes lo saben, cuántas veces los he recibido dentro de la administración aduanera. Simple y sencillamente es que a algunos no les gusta que se ponga orden con base a la ley, y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque ese es el mandato de nuestra presidenta. Tal vez sobre esa medida, Lic Linda, le podríamos ampliar para dar una mayor explicación al pueblo hondureño. Sí, bueno, en relación a esa medida, aquí hay dos actores que intervienen en este proceso. Las empresas navieras, que son las que ingresan sus contenedores bajo el régimen de importación temporal, artículo 425 del Recauca. En ese marco de esa importación temporal, las navieras prestan sus contenedores a las zonas libres, lo cual para hacer transporte interno, para andar moviendo carga interna en el mercado nacional.
lo cual es terminantemente prohibido por lo que dice el artículo 425 del Recauca. Entonces, únicamente, tal y como lo dice el abogado, lo que se hizo fue aplicar la normativa aduanera y pues darle a cada auxiliar lo que le corresponde. Entonces, esos contenedores definitivamente no pueden andar haciendo transporte interno de un lado a otro, entre aduana a aduana o entre zona libre a aduana. Entonces, ese fue únicamente el ordenamiento, no hemos cambiado el control, el Cauca y Recauca están desde el 2008, por lo tanto, al final, lo único que se ha hecho es normar y que se aplique la ley tal y como corresponde. Voy a asuntos internos con el licenciado Oscar Vázquez. ¿Qué malas prácticas se encontró en la administración anterior? ¿Qué hallazgos hay? Se habla que van a hacer pruebas de confianza. ¿Qué nos dice eso? Fíjese que en este tiempo estamos viendo un tema bien interesante y fuimos designados junto a varios funcionarios de la administración aduanera para conocer más y profundizar más sobre el tema de integridad en las aduanas, que esas son normativas o reglas que datan desde hace casi 30 años sobre normas de ética dentro de las instituciones aduaneras. Y parte de lo que implican esas 10 reglas así establecidas es cómo se gestiona el talento humano. Entonces, si usted tiene el talento humano idóneo, formado, capacitado, tiene una gran ventaja en cuanto al cumplimiento de los procesos y de los procedimientos. Hay dentro de la administración aduanera hay una capacitación constante, hay una inducción constante, incluso nos mantenemos vigilantes de eso, que el servidor de la administración aduanera no diga o no tenga como justificación de que no tiene el conocimiento o no tiene la capacitación adecuada y oportuna para cumplir con los procesos. ¿Qué encontramos a veces nosotros en las intervenciones que hacemos como asuntos internos? Se hacen hallazgos desde ambas vías. Una, que el importador, pero digamos el agente aduanero, para decir quien ejerce la acción puntual ahí o la gestión puntual en la aduana. Normalmente un manifiesto usted lo va a ver donde declaran una serie de 20 artículos, cuando en realidad lo que trae en la práctica son 100 artículos referidos a determinada mercancía. La supervisión de asuntos internos va encaminada a que los procesos se cumplan a cabalidad, porque si en esa designación de los canales que establece para cada mercancía, por ejemplo el canal rojo que refiere una inspección al 100%, nosotros nos aseguramos de que eso ocurra. Tenemos hechos recientes en las últimas 2 semanas sobre hallazgos que hicimos en algunos depósitos en la misma aduana en Puerto Cortés, donde no se estaban cumpliendo, primero, a cabalidad con las declaraciones que hacían los agentes aduaneros. Y luego, que de alguna manera, si no se ejerce supervisión presencial en ese momento, en tiempo real, los hechos pueden catalogarse como normales, porque el agente aduanero declaró eso, se le da trámite sin ejercer algún tipo de inspección o de revisión minuciosa. Se hicieron hallazgos en unas intervenciones recientes, donde incluso hay casos que van a trascender hasta la acción del Ministerio Público, licenciado Raúl. Entonces, los procedimientos sobre todo tienen que cumplirse a cabalidad. Nosotros a veces quisiéramos tener más presencia a nivel nacional para estar más vigilantes de esos temas. Y me refería inicialmente al tema... ¿Cuántos empleados tiene aduanas? Entre auxiliares... 1.490. Sí, cerca de 1.500 empleados. Entonces, el asunto es de que, cuando yo me refería al tema de integridad, le decía de que el personal de aduanas está capacitado. El personal de aduanas no está mal remunerado, porque ese es otro tema importante cuando se habla de gestionar adecuadamente el talento humano. Los salarios que usted encuentra en la administración aduanera están por encima de lo que gana incluso un profesional de la misma índole en otra instancia, en otras instituciones. Y si hablamos de integridad, no debería ser justificación para involucrarse en actos de corrupción el hecho de que la persona argumente
no estar motivada, está motivada. Hay incluso hasta el sistema de remuneración de pagos, la frecuencia, los bonos, todo lo que se ventila en el ambiente aduanero con la idea, primero de acatar las reglas que le mencionaba yo, que se establecieron en la declaración de Arusha hace cerca de 30 años. Eso hemos revisado y esas reglas se han implementado en aduana. Allá la integridad, como ya es un hecho muy personal, ¿verdad? Que ya la persona debe hacer lo correcto, sea que lo estén viendo o no, debe cumplir con los procedimientos, sea que lo estén viendo o no, y sabemos que hay servidores dentro de la administración aduanera que cumplen a cabalidad. Analistas de aforo y despacho que hacen su trabajo minuciosamente, que han hecho hallazgos importantes que incluso revelan hasta el contrabando de armas, de una serie de cosas. Muchas veces pasa por la habilidad, por la suspicacia de ese agente, de ese analista que hizo esos hallazgos. Entonces, si encontramos, o sea, si vigilamos que la persona se mantenga dentro de esa, mantenga incólume ese valor de integridad, que cumpla los procedimientos, creo que incluso de alguna manera se reflejaría, uno, en el tema de recaudación, ¿verdad? De recaudación, y lo otro, en que haya menos hechos vinculados a corrupción. Si se encuentran esos servidores incurriendo en este tipo de situaciones, estamos en un ambiente propicio con la línea de trabajo del abogado Fausto Calix, y es un ambiente, si se quiere, desde mi punto de vista, cómodo, en el sentido de que tenemos luz verde para ser, uno, intolerantes ante la corrupción, implacables si se encuentran hallazgos de personas vinculadas a actos de corrupción o incumpliendo la normativa, porque muchas veces tiene trascendencia y efectos negativos. Entonces, de eso se trata. Es un trabajo constante con miras a que de repente en el mediano plazo podamos hablar de que hemos tenido avances todavía más relevantes de lo que se ha hecho en los últimos 7, 8 meses. Sí, me dice aquí sobre lo que dijo don Benjamín. Aquí está lo que dice el viceministro Roberto Ramírez de Finanzas. Aparte de la inflación no es toda importada, la relación no es tan sencilla de realizarla. Hay inflación que se genera por bienes no transables, o sea, aquellos alquileres, transportes internos. Pero también aquí me agrega don Benjamín y me manda un cuadro. Dice el economista que Fausto se le olvidó que en el presupuesto nuevo de abril se rebajó 2.000 millones el ingreso por impuesto a combustible. Ya está considerada esa reducción y él la está tomando en cuenta. Fíjese que de hecho la proyección de parte de Finanzas fue incorrecta. Finanzas puso que iba a hacer un impacto a finales de año de 2.800 millones. Y le estoy mencionando que al 30 de septiembre, faltando 3 meses, ya va 3.663 millones. Es decir, que le vuelvo a dar vuelta el argumento de él en cuanto a eso, porque si lee el decreto legislativo, que lo invito a que lo haga, ahí dice que el impacto va a ser de 2.800 millones. Y ya al 30 de septiembre, el impacto por el subsidio a los combustibles ha sido de 3.663. Con lo que mencionaba el abogado Oscar, entendiendo que la administración aduanera es una institución de seguridad nacional, recaudadora de tributos para la nación, obviamente debe tener al personal calificado, capacitado, transparente al frente de la institución. Y es por eso que el régimen de la carrera aduanera nos da la facultad como autoridad para realizar la rotación de personal en todas las aduanas del país, una vez por año, y ya lo iniciamos. Si mal no recuerdo, hace unas 2 semanas, notificamos al 40% de analistas de aforo y despacho de todas las aduanas del país para realizar las diferentes rotaciones. Y esa decisión la revisé personalmente uno a uno de todo el personal que se va a movilizar y mencioné para qué aduanas se iban a trasladar. Ahí hemos visto a un montón de ellos diciendo es que no, porque es ilegal. No es ilegal. Yo soy abogado y conozco la ley, conozco los procedimientos. Ningún traslado de esa naturaleza se va a detener, porque cuando usted firmó un contrato con la Administración Aduanera de Honduras, estaba sujeto al régimen de la carrera aduanera, donde ya le establece que una vez por año se tiene que realizar esa rotación de personal. Y el otro 60% que nos quedó, vamos a notificar esos traslados a inicios del próximo año, porque la ley nos da la facultad
y además porque tenemos informes dentro de la Gerencia de Inteligencia Aduanera, dentro del área de operaciones, cuánto ajustes hace un analista de aforo y despacho en cada una de las aduanas. Estamos preparando todo un tablero para ver la eficiencia de ese personal de la Administración Aduanera de Honduras y finalmente tomar una determinación. También en ese sentido, Raúl, hemos encontrado diversos convenios olvidados dentro de la Administración Aduanera, uno de ellos que para nosotros es sumamente importante, que se había suscrito con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para practicar pruebas de confianza al personal de la Administración Aduanera. Pruebas de confianza que incluyen el polígrafo, la toxicológica, pruebas patrimoniales y ya el proceso, creo que se está revisando ofertas de todos los insumos que se van a necesitar para practicar las pruebas de confianza del polígrafo, que irá asociada a otras pruebas, incluidas las patrimoniales, para este año. En ese sentido, pues, les anunciamos también ese tipo de medidas que hemos tomado dentro de la Administración Aduanera de Honduras. Pero también, Raúl, es básico decirle al pueblo hondureño por qué hay una buena gestión dentro de la Administración Aduanera de Honduras. Y es que hemos realizado una extraordinaria coordinación interinstitucional con instituciones del Estado que estamos involucradas en un proceso aduanero. Con el Instituto Nacional de Migración hemos estado trabajando de forma coordinada y pronto tendremos ya la declaración del viajero en línea, ya no se va a necesitar papel. Eso agiliza el tránsito de los viajeros, de las personas que viajan a través de las guardaturas aéreas de nuestro país y todo ese proceso que realizan. Hemos realizado una excelente coordinación con el SAR, con el ministro Marlon Ochoa, con excelentes resultados al frente de esa administración. Los transportistas al inicio de mi administración me mencionaron, miren, que tenemos serios problemas con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con aduanas y con el Instituto de la Propiedad. Presentamos documentos duplicados, no miramos avances, nos sentamos todos, Instituto Hondureño de Transporte, Instituto de Propiedad, Aduanas, y en una mesa de trabajo, ese día prácticamente creamos una ventanilla única, interconectamos los sistemas y ahora se les está agilizando todos los procedimientos. Y esa es la lógica de la Administración Aduanera de Honduras, simplificar procesos. ¿Por qué? Porque eso se traduce finalmente, Raúl, en aquel obligado tributario que realiza procesos y no ve demoras. En consecuencia, no hay un incremento de costos ni para él directamente, ni para el hondureño y hondureña que está involucrado en toda esa cadena. Me dice Alejandro Flores, parecen enemigos de los empresarios. ¿Por qué se ha vuelto tan engorroso la tramitología para desaduanar? Está bien que combatan la corrupción, pero tienen que apoyar la empresa. Un día que se tarden en una carga es pérdida de dinero y es menos trabajo. También le contesto a él, Raúl. Solo otro y luego le contestan para ir a la pausa. Felicito al joven Fausto Calix. Importante decir que no es le dan lo que se necesita para dirigir con excelencia una institución pública. Adelante, siga rompiendo sistemas arcaicos. Abramos las aduanas y con esto se va a mejorar el comercio entre países. Convoque joven al sector productivo y escúchelos atentamente. Luis Ojara. Mire, con todo el sector productivo, con empresarios, con transportistas, con importadores de vehículos, con encomenderos, la administración hace reuniones. Yo creo que no hago menos de 20 reuniones a la semana, todos los días, porque dije que mi administración iba a ser una administración de puertas abiertas, abierta al pueblo hondureño y abierta a los medios de comunicación también. Le contesto a la persona que mencionó que Alejandro dijo Flores, que ven como enemigo a la empresa privada, en lo absoluto. La empresa privada sabe que ha sido una administración quizá de las mayores administraciones que les ha abierto los espacios para escucharlos y para que nos ayuden a tomar ciertas decisiones. Ninguna mercancía, y quiero dejarlo claro, ninguna mercancía se retiene en la aduana si no es porque no ha cumplido con todos los procesos. Toda mercancía que está retenida en alguna aduana del país, le digo porque la gente me escribe directamente y yo averiguo directamente a través de este celular, vía WhatsApp, y le pregunto al administrador qué pasa con eso. No me dice abogado, le falta el certificado de ARSA, le falta el permiso de SENASA, le falta el permiso de la UTO. En consecuencia, si no se tiene uno de los requisitos que establece la ley, yo no le puedo dar despacho ni levante a una determinada mercancía porque me meto en problemas. Ninguna mercancía se retiene por retener. Ahorita están mencionando el tema, por ejemplo,
de algunos paquetes que traen con algunos que se dedican a ese envío y empresas grandes, están retenidas. ¿Sabe por qué? Porque no han pagado los ajustes que se le hizo. Traían motocicletas desarmadas en una caja y allí mismo traían armas y traían más de 4,000 municiones. Imagínese, yo dejo pasar eso, Raúl, no me meto en problemas con la sociedad hondureña. ¿Quiénes son los de esos? No voy a mencionar el nombre por respeto a la empresa, pero que no me siga molestando diciéndome o echándole la culpa a la administración aduanera. Es que aduana lo tiene retenido, dice. Sí, se le retuvo en principio, ¿por qué? Porque le encontramos fusiles AR-15, arma Glock, 9 milímetros, 38 y más de 4,000 municiones. ¿Es importador de armas? Yeah. No, es importador de encomiendas, pero bajo eso traía las armas. Yo pensé que era la armería de que me estás hablando. No, hombre, Raúl, no. Son personas que traen... ¿Y por qué se ríe? Particulares. De verdad, yo pensé que me estabas hablando de la armería. No, Raúl, son empresas que se dedican al envío de encomiendas. Y ahí venía una motocicleta desarmada. Eso lo voy a hacer público. ¿Saben por qué? ¿Las armas que venían? Venía un fusil AR-15 en un peluche. Cuidado con los peluches el 14 de febrero. Venía un fusil AR-15 en un peluche. Venían armas, creo que 4 Glock, 2 9 milímetros, una mira para el fusil, más de 4,000 municiones para escopeta y para esas armas. ¿Cómo no voy a detener yo esa mercancía en esas aduanas? ¿O cómo les voy a dar despacho? Me meto en problemas con la sociedad hondureña, con la seguridad del país. Y esa mercancía aún continúa retenida porque la empresa que se le encontró todo eso no quiere hacer el pago de los ajustes que corresponde. Venía declarando creo que como 30,000 y en realidad sobrepasaba los 100,000 todo lo que traía. Si no hace el pago de esos ajustes no se le va a despachar, ahí va a caer en abandono eso y después va a ir a subastas. Que por cierto, le digo al pueblo hondureño, hay una subasta que le estamos preparando para el mes de diciembre. ¿Cómo es la subasta? ¿De qué es la subasta? De todas las mercancías que caen en abandono. Explique para que la gente... Las mercancías caen en abandono por diversos motivos. Uno de los principales es porque dentro de los 20 días hábiles que menciona la ley, el Cauca, no se le dio el despacho aduanero porque el importador no cumplió con los requisitos que establece la ley. Una vez que la mercancía cae en abandono, la ley nos indica que debe ir a un proceso de subasta. Y fíjese que en la subasta que realizamos en el mes de julio, recaudamos 8,882,000. Y en la anterior subasta que ellos realizaron en la administración aduanera solo recaudaron 350,000 empiras. Y nosotros recaudamos en nuestra primera subasta 8 millones. Sí hay que decir que habían más partidas, efectivamente habían más partidas para subastar, pero el costo de todo el proceso es mucho menor al que ellos realizaron y obviamente la meta que logramos es prácticamente pues inalcanzable hasta el momento. Ni juntas las dos subastas del 2020 y 2021 nos superan a la que nosotros hicimos. Y ya estamos haciendo el inventario, el levantamiento a nivel nacional en todas las aduanas para realizar la siguiente subasta para el mes de diciembre. Así que esté atento el pueblo hondureño a esa subasta transparente y en línea que vamos a volver a realizar. Bien, qué buen foro, me dice, felicito a Fausto Calix, excelente funcionario, me dice Gustavo Andrés Flores. Gracias, don Gustavo. Y don Benjamín, dice don Mincho, yo felicito a Fausto por simplificar el engorroso proceso en los aeropuertos. Eso ahuyentaba a los turistas. Al César lo que es del César y eso lo ha hecho bien. Gracias, don Benjamín. Vamos a estar siempre a la orden y tienen las puertas de la Administración Aduanera de Honduras para discutir todos los temas que ustedes estimen pertinentes, siempre acorde a la ley. Nada fuera de eso. Dice, soy Checha Hidalgo. Cuando cruzo la frontera con Guatemala, aduanas está en el mismo edificio. La fila de Guatemala cortita y la fila de Honduras está larga. O sea, el trámite de Honduras es complicado y el de Guatemala es fácil. ¿Qué va a hacer, Fausto? Fíjese que es que con Guatemala hay una unión aduanera. Y en Corinto, si se refiere a Corinto, ahí está el personal de aduanas de Guatemala y de Honduras en un mismo espacio, en una misma infraestructura física. Migración también. Entonces, es falso que sea un problema de la administración aduanera porque los procesos son de forma conjunta. Sí hay un problema de infraestructura carretera. ¿Está mintiendo, don Checha? No le quiero decir que está mintiendo, solo le explico que hay una unión aduanera con Guatemala y que funciona en un mismo edificio, las mismas casetas. Sí hay una falta de coordinación mejor con seguridad, con transportes, con la dirección de viabilidad, porque hay un problema ahí por la infraestructura carretera, solo tiene 2 carriles y ahí el tráfico
de el tránsito, perdón, de medios de transporte es bastante fuerte. Sí, voy a una pausa más adelante. En lo que va del año, ¿a cuánto asciende el fraude fiscal contra el Estado detectado por las autoridades de aduanas? ¿Cómo se actualiza aduanas para agilizar los trámites y otros planes que tienen que mejorar? Me dice, vuelve a escribir don Checha, si eso es lo que estoy diciendo, que están en el mismo edificio y que la cola de Honduras era larga y la de Guatemala es corta. O sea, el trámite de aduana e inmigración. Sí, de hecho ya nos hemos reunido con autoridades de Guatemala, aduanas, migración, economía de ambos países para ver todos estos ajustes que se pueden hacer a ese proceso de integración profunda con Guatemala y estamos avanzando. Siga con nosotros, en un momento continúo con las autoridades de las aduanas del país. Ya volvemos con más de la entrevista. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La ceremonia de coronación de Carlos III, proclamado rey en septiembre tras la muerte de su madre Isabel II, tendrá lugar el 6 de mayo en la abadía de Westminster, en Londres, y buscará unir tradición y modernidad, así lo anunció el Palacio de Buckingham. Carlos, de 73 años, será ungido, bendecido y consagrado por el arzobispo de Canterbury, que dirigirá el servicio, precisó un comunicado de la Casa Real. La esposa del monarca, la reina consort Camila, de 75 años, también será coronada, agregó la nota. La coronación reflejará el papel de monarca hoy en día y mirará hacia el futuro, al tiempo que mantendrá sus raíces en tradiciones de larga data, explicó el palacio. El anuncio de la fecha tiene lugar poco después de un mes, después del fallecimiento de Isabel II, el 8 de septiembre a los 96 años, cuando pasaba el final del verano en su castillo escocés de Balmoral. Su muerte puso fin a 70 años históricos de reinado, marcó la desaparición de los últimos íconos del siglo XX y conmocionó al Reino Unido y al mundo. Este ha sido un informe para la entrevista. Bien, aquí hay dos mensajes y los voy a leer. A don Checha Hidalgo ya le expliqué que una cosa es la aduana, mercancías, y otra es la gente que pasa. Correcto. Eso le toca a migración. A migración. Sí, en una aduana como tal, obviamente la concepción es, o el simbolismo, la aduana, pero en la aduana funcionan diversas instituciones. Ahí está seguridad, ahí está ARSA, ahí está SENASA, ahí está Instituto Nacional de Migración. La aduana es específicamente el tránsito de mercancías. Tránsito meramente de personas es migración. Entonces, a veces incluso me mandan fotografías, Raúl, de una tremenda fila de personas y abajo está el logo de migración, por ejemplo. Le digo yo, eso es con migración, no con aduana. Pero obviamente, como Estado, debemos de responder todos y por eso debe de haber esa excelente coordinación entre instituciones para favorecer a quien pasa por una determinada aduana, agilizarle los procesos en el marco de la ley. Bueno, aquí lo voy a leer porque Fausto es un tipo que siempre responde. Fausto está acostumbrado. Y además, antes de que lo lea, me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque somos servidores públicos, Raúl. Y quien se enoje a la auditoría social, que regrese a lo privado. Pero al ser servidores públicos estamos expuestos a la crítica, obviamente a la crítica constructiva, responsable y objetiva. No aquellas críticas que las hacen solo por aguar la mañana o porque no se levantaron alegres un día o que no tomaron café. Yo recibo la crítica que me ayuda a salir adelante como persona y como administración aduanera. Se enojó don Checha. No, hombre. Pues sí, inviten al de migración también, resuélvanle a la gente. No solo digan ahí que eso no es conmigo. Estoy de acuerdo con él, por eso le digo. Me mandan a veces cosas de migración y yo le digo, trabajo, hacer el tuyo, deja de estar protestando tanto. Es que ya se está poniendo, señor. No se ponga violento. Mire, el cafecito está rico. Resolverle a la gente que no tiene cómo quejarse. Es que el problema también de la gente pudiente que todo lo quiere a huevos. Y como tengo pisto, yo quiero hacer lo que... No, señores. Y conmigo no funciona eso. No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Haga fila si tiene que hacer fila también. Hasta yo hago fila en el aeropuerto. ¿Qué tal? Fíjate que me dicen, viene el director. Dice, no, no les aviso, hago fila. ¿Y cuál es? Pues soy un ser humano más. Bueno, aquí dice el abogado, bueno, trabajemos todos, pues. Claro que sí. Bueno, y hay gente que se pierde 2, 3 años de aquí de Honduras y no trabaja. Saludos a sus panelistas, dice el abogado Oscar Vázquez, quien fue uno de los mejores jefes que la Policía de Investigación ha tenido y varios fuimos formados por él mientras estuvimos en esas instituciones de servicio a la sociedad. El abogado Oscar Ríos le saluda. Bien, aquí me dice Walter Eduardo Hernández, un comerciante más que quiere lo mejor para el país con cero corrupción. Me dice, respecto al tema de hoy con el director de aduanas, es mentira que él es de puertas abiertas. Los agentes aduaneros son nuestros representantes en aduanas y él no recibe agentes aduaneros para exponerles consultas o inquietudes respecto a cualquier trámite. Es más, los trata de delincuentes y recuerde que ellos nos representan en aduanas, así que por unos pocos que no metan a todos en el costal. Sí, hay varios agentes. Solo le pedimos que sea más humilde y se dedique a mejorar la imagen de aduanas, no humillando a su personal o ofendiendo a nuestros representantes. Muchas gracias. Soy Walter Eduardo Hernández, un comerciante más que quiero lo mejor para el país con cero corrupción. Saludos a Walter. Y efectivamente hay un montón de agentes aduaneros delincuentes. Y tengo que decirlo, pues, si los tenemos con nombre y apellido. Por responsabilidad no los divulgamos, pues, pero se ponen ahí un poco, ¿qué esto aquí, qué esto no? Y cuando les evidenciamos las cosas, encontramos ahí un sinnúmero de situaciones irregulares. Hay agentes aduaneros muy buenos, y hay que decirlo. Sí. Eso que cuando yo digo que es una administración de puertas abiertas, porque lo es, no he recibido en más de una ocasión a los representantes de la Federación de Agentes Aduaneros, de la zona norte y a nivel nacional, sino que me desmientan a la presidenta y al presidente regional de San Pedro Sula. Pero no puedo recibir 1000 agentes aduaneros todo el día porque no trabajo, ¿verdad? Ellos tienen representantes para eso. Voy al centro del país, don Marcos Mayer, desde Comayagua. Don Marcos, buenos días. Sí, buenos días. Sí, lo que está hablando es el muchacho de que hay agentes aduaneros buenos y agentes aduaneros delincuentes. Todos los empleados del gobierno en todas las aduanas de Honduras reciben mordidas para no abrir furgones en Puerto Cortés y en las fronteras de Honduras. ¿Por qué no habla de los agentes, de los empleados, de directores de aduanas de todo Honduras, que son delincuentes, son más delincuentes que nosotros? Don Marcos Mayer, le respondo, fíjese que ya hemos puesto personas a la orden del Ministerio Público, personas de la administración aduanera, porque los hemos encontrado en actos irregulares. Y cuando hagan una denuncia, denúncienlo con nombre y apellido, mándenmelo directamente a mí, yo se lo giro a este hombre para que los investigue. Eso es lo que hago, denúncienlo con nombre y apellido, no vamos a tolerar absolutamente nada, ni vamos a esconder nada al frente de la administración aduanera. Don Fernando Morales en Tegucigalpa. Don Fernando, buenos días. Sí, primero quería aclararle al señor ministro de Aduanas que el certificado de la aduana Guatemala-Honduras se llama Fiduca. Es con el SAR. No se ocupa agente aduanero. El mismo conductor del camión hace el trámite aduanal. Sí, todo pagado. Don Segundo, Fernando, el Fiduca es con el SAR, no con aduanas. Mi pregunta básicamente es la siguiente. ¿Por qué en los 6 países de Centroamérica, excluyendo Honduras, las multas son de 50 a 100 dólares y en Honduras son de 850 dólares, 2 salarios mínimos? Don Fernando, le respondo, efectivamente esa ha sido una de las principales exigencias que encontramos cuando llegamos a la administración aduanera y por eso se está trabajando en un manual de esas sanciones que ya está en la revisión legal, ya está terminado y se está homologando con todo Centroamérica en la cantidad que se cobra por una determinada multa. Pero eso viene desde hace mucho tiempo. Pero eso es con otros funcionarios, años, don Fernando, no conmigo. Conmigo ese manual lo vamos a sacar. Bueno, pero deberían de hacerlo ya. Gracias don Fernando. Me dice el ingeniero Guillermo Castillo, he visto directores de aduana, pero ahora en este gobierno de doña Xiomara han acertado correcto con el funcionario director que hace bien su labor. Saludos a don Fausto Calix y sus colaboradores. Don Alfredo Escobar Montalbán, hola Raúl, saludos a tus panelistas y a Fausto, a seguir adelante, tópelo a esos pícaros defraudadores de impuestos, un abrazo.
ojo, los que trabajan en aduanas, van a revisar ¿qué van a hacer con los funcionarios de aduanas? La parte patrimonial. Sí, eso es muy importante. Cuando cada funcionario, cada servidor que ingresa a la administración aduanera, desde que ingresa, firmamos una autorización para ser sujetos a la aplicación de pruebas de confianza. Usted recuerda, licenciado Raúl, que en el 2013 se creó la superintendencia de aplicación de pruebas de confianza para todos los funcionarios, que al final solo quedó en el papel, pero que sigue vigente. Y esos son los parámetros, esa es la referencia que se hace para que desde aquel tiempo a la fecha, en toda la administración pública, se verifiquen ese tipo de aplicación de pruebas de confianza. Aduanas no es la excepción, de hecho, aduanas es una exigencia, porque si requerimos personal certificado, la certificación de los procesos conlleva a que el personal esté certificado. Si queremos estar sujetos a esas normas de calidad, tenemos que estar certificados, y parte de la certificación es indagar sobre, pongámoslo un aspecto relevante, el estudio, la investigación patrimonial del servidor, del funcionario de aduanas. ¿Por qué? Por las razones que ya conocemos, por todo lo que históricamente ha representado aduanas, porque siempre se ha mantenido como una de las instituciones donde muchos se han vinculado a la corrupción, y eso es necesario como una herramienta aplicarla en este tiempo. Ya se encuentran en proceso de licitación, ¿verdad?, la compra de los kits, de los insumos para la aplicación de esas pruebas, y pues si la programación sale bien, Dios mediante, a partir del próximo mes creo que ya se van a comenzar. Y se están haciendo alianzas importantes con las instituciones que ya tienen bastante experiencia en la aplicación de las pruebas de confianza, y esa usted sabe que es fundamental, porque vaya, una prueba toxicológica que le dé un resultado inmediato de que encontramos un servidor de la administración aduanera consumiendo droga es de efecto inmediato. No digamos el tema de la investigación a su patrimonio, sí, que no solo es la persona, o sea, debe abarcar a otros, al círculo familiar y a otras personas cuando el caso así lo amerite. Entonces, dentro de nuestras facultades está eso, sumado a los convenios que se han hecho con instituciones como la Dirección Nacional de Investigación. Sí, se va a hacer, ya está en proceso. Los que trabajan en aduanas, pongan atención. A los familiares también, por si le pasan las cosas a los familiares, sí, se les va a investigar. A los familiares y a terceras personas, si aparecieran vinculadas en una investigación que se haga. Y eso tiene una trascendencia, ya saben, hasta para efectos penales, efectos civiles y administrativos. Necesitamos en aduanas, y la línea de la administración actual es esa: personal certificado, personal confiable, personal que mantenga en un nivel alto sus actuaciones dentro de la integridad posible y dentro de la honestidad necesaria para... Don Marcos Donaire, en Comayagua. Don Marcos. Muy buenas. Comayagüela, perdón. Don Marcos. Buenos días. Yo le tengo una pregunta al director Fausto. Yo quiero saber, o que nos explique cómo es eso de la asignación de metas de recaudación de impuestos que tiene la guardatura de Palmerola. Se lo comento porque yo soy courier y yo he conversado con analistas que ellos tienen una meta para hacernos cobros a nosotros los encomenderos. Eso es una manera de cómo hacernos un robo a nosotros. Yo he visto cómo personas que viajan, lo revisan y tal vez le traen un familiar, un celular, regalarle a otro familiar del extranjero y le cobran por traerlo. Entonces no me parece justo ese tipo de cosas a nosotros que somos pequeños comerciantes, pequeños envíos como encomienda. O sea, no me explico cuáles son los criterios que tienen ustedes para realizarnos los cobros. Se imaginen que a nosotros nos da más temor entrar a Honduras, pasar por aduanas, que ir a Estados Unidos. Entonces, sí, igual, mire, la mala atención que tiene en Palmerola, y le puedo decir el nombre, que es la señorita Katie Alejandra Zelaya, que es la jefe de analista, es una persona malcriada. Se lo digo en su cara, malcriada. Yo he visto cómo se ha bajado el canasto, como decimos nosotros, para hablar o tratar mal a otra persona. Recuerde, son servidores públicos, nos deben servicio a nosotros. Y la aclaro, en este caso yo como encomendero, yo nunca he estado en contra que me revisen los paquetes, pero sí he estado en contra
de que se rompan paquetes que tal vez vienen empaquetados en su bolsa original, porque eso es violentar la mercancía. Entonces, a mí me cancelan un valor, una persona en Estados Unidos, para que yo le traiga la encomienda de una manera responsable. Sí, ok, le contesto a don Marcos. En principio, es falso lo que le han mencionado, el tema de la meta a un analista. Falso completamente. Las metas nos las da la Administración Aduanera, la Secretaría de Finanzas. Y nosotros se las damos a cada una de las aduanas del país y guardaturas. Pero no se les dice, vos tenés que cobrarle esto a X personas en lo absoluto. Eso es falso por un lado. Lo segundo, para explicarle cómo se dan los cobros a una determinada mercancía. Hay aranceles, el GATT de 1994, tenemos una sección de valoración dentro de la Administración Aduanera, y si usted no quiere pagar ese ajuste, existen los recursos para que después, si hay argumentos suficientes, los pueda desvirtuar. Pero ningún cobro es discrecional. Cuando menciona que no le gusta que le abran un determinado paquete, eso es imposible no hacerlo. Si bajo encomiendas le he mencionado que nos traen armas, que han traído municiones, es un tema de seguridad nacional. Y sobre todo porque las hemos encontrado en encomienda, tenemos que continuar con las revisiones exhaustivas, porque es un tema de seguridad nacional. Y me dice, es que yo le traigo un teléfono a mi familiar, pero es que la ley dice que si usted porta más de un teléfono celular, y si lo trae comprado y trae su factura y todo, tiene que hacerles el cobro respectivo. Es basado en la ley, ningún cobro es discrecional. En cuanto a la atención de la persona, obviamente lo vamos a revisar. Si efectivamente dice usted que hay una situación de una persona malcriada y que no les atiende bien, eso sí es nuestro deber. Pero los cobros están basados en los aranceles que ya establecen acuerdos y convenios que ha firmado el Estado de Honduras y sección de valoración de la Administración Aduanera. Ningún cobro se hace de forma discrecional. Don Luis Ojara en Puerto Cortés. Don Luis. Buenos días. Sí, yo hice una pregunta vía mensaje acerca del sector productivo. Me interesa conocer cuál es el horizonte que lleva a aduanas con referente, porque nosotros estamos atrasadísimos en cuestión de ingresar mejor calidad de lo que es semillas, lo que es también ganado bovino. Hasta cierto punto pues, queríamos conocer cuál es el mecanismo para poder ingresar este tipo de producto a Honduras y así mejorar lo que son las razas bovinas en Honduras y lo que es la calidad y productividad de algunas semillas. Tengo entendido que ya lo que es el comercio que tiene aduanas abierto es con las palmas aceiteras y también con otros, pero con lo que estamos bastante atrasados es con el ingreso de mejor genética ganadera y mejor genética en lo que es cuestión de semillas a Honduras. Quería saber si existe algún tipo de horizonte para poder abrir ese mercado, porque licenciado o abogado don Fausto, quiero decirle de que Nicaragua maneja entre 14 y 15 millones de cabezas de ganado, con una genética súper avanzada. Costa Rica incluso mantiene los hornos para poder producir mejor calidad de semilla en cuestiones de productos y granos básicos. Aquí en Guatemala también tenemos un comercio abierto con México, pero nosotros los hondureños no llegamos ni siquiera a 2 millones de cabezas de ganado y en estos momentos vamos a tener serios problemas con la cuestión de la seguridad alimentaria. Y no podemos estar dependiendo solamente del barquito de arroz que ingresa cuando los productores estamos produciendo arroz, porque yo produzco arroz también. Entonces, y nos matan los precios. ¿Qué mecanismo, qué horizonte tiene usted para abrir ese espacio? Por eso yo le estaba diciendo, abrir ese espacio con los pequeños, medianos productores, aquellos que no tenemos esa escala de poder salir, de poder enviar, pero sí podemos mantener este mercado interno completamente abastecido. Buenos días, Raúl, y buenos días, señor economista. Gracias, don Luis Ojara, licenciada. Sí, con respecto a su pregunta, pues como lo hemos mencionado en este foro, Aduanas es un ente ejecutor y trabaja de una forma coordinada con las demás instituciones. Entonces, toda la política que tenga que ver con su pregunta en relación a mejorar todo el sistema, ¿verdad?, de importaciones, de cómo mejorar la genética y las importaciones de semillas, eso es un tema de SENASA. Entonces, Aduanas en este momento
trabaja en coordinación con SENASA para mejorar los controles y facilitar el despacho aduanero en cuanto a las regulaciones no arancelarias que ellos emiten. Pero sí es un tema directamente que se tendría que abordar en otro foro con SENASA para que, porque son ellos, previo a que se realice una importación de semillas o de animales, tienen que tener un permiso, que ese permiso es extendido por SENASA. En aduanas únicamente controlamos que esas mercancías que están ingresando al país o que salen del país hayan cumplido con todas esas regulaciones no arancelarias que emiten otras instituciones. Entonces, en conclusión, es con SENASA que debemos de sentarnos para poder pues llevar a cabo y mejorar lo que usted verdad menciona en su pregunta. Y que con el mayor de los gustos nosotros podemos servir como canal con otras instituciones que si de alguna forma no ven apertura, nosotros mantenemos esa buena comunicación con SENASA, con Migración, con el SAR, con el Instituto de Transporte Terrestre, con el Instituto de la Propiedad. Cuando no nos compete a nosotros este tema, por ejemplo, que yo había mencionado, tratamos de comunicarnos con los demás justamente para colaborar. Con SENASA, por ejemplo, vamos a avanzar, yo creo que puedo anunciarlo con el permiso de USAID, pero en un manual de inspecciones conjuntas que vamos a hacer los primeros en Centroamérica. Y yo creo que pocos de la región de Latinoamérica, un manual de inspecciones conjuntas que tenemos, ya hicimos la prueba piloto en Puerto Cortés y en diciembre vamos a tener esa inauguración. Eso va a disminuir sin duda alguna el costo de los tiempos, va a disminuir los costos porque va a disminuir el tiempo de despacho en una determinada aduana del país. Así es que estamos avanzando en esa buena coordinación interinstitucional. Le voy a hacer unas preguntas rápidas que tenemos aquí con la producción. ¿Cómo se han actualizado las aduanas para agilizar los trámites y otros planes que tienen para mejorar? Hemos automatizado procesos ya en el sistema, estamos preparando 4 más que van a entrar en febrero del 2023 y luego que terminen esa automatización de esos procesos van a trabajar otros 4 dentro del mismo sistema automatizado de rentas aduaneras. Ya estamos evaluando las ofertas para aduanas sin papeles, vamos a adquirir 50 tablets solo nosotros para digitalizar los procesos y que ya se manejen en una tablet y disminuir la discrecionalidad del funcionario. Con USAID también nos va a donar 40 más, es decir que para aduanas sin papeles vamos a tener 90 tablets funcionando en diversas aduanas del país, Raúl. Hemos simplificado ya procesos con creación de ventanillas únicas. Nuestra lógica y objetivo dentro de la Administración Aduanera de Honduras es disminuir la discrecionalidad del funcionario y por eso estamos digitalizando procesos, automatizando y simplificando los mismos. ¿Qué tanto benefició la subasta virtual que realizaron hace algunas semanas? Y ya me habló que en diciembre viene otra. Le mencioné que en subasta anterior que realizó la Administración Aduanera de Honduras recaudaron 350,000 empiras. Nosotros en nuestra primera subasta recaudamos 8,882,000. Tenemos prevista la próxima subasta para el mes de diciembre. Vamos a ver si sobrepasamos igual esa meta, que seguramente sí. Vamos a hacer una subasta virtual, disminuirnos costos para la administración y esos son recursos propios, Raúl. Recursos propios que ingresan a la administración aduanera. Todo va a ser nuevamente digital, pero sobre todo con transparencia. Nada de andar escondiendo artículos porque estaban buenos o ponerse de acuerdo con otra persona como antes lo hacían. Por eso decía yo de los contadores vistas, cómo han escogido a los contadores vistas, porque los contadores vistas se ligaban a lo largo de la historia de estas aduanas con algunos, no con todos, agentes aduaneros para ver cómo se subvaluaba y el Estado recibe menos fondos. Yo Cipote, fui a traer mi primer carro a una subasta en West Palm Beach, me acuerdo. Mi papá era dueño de transportes. Y eso de andar subvaluando carros y cosas, eso no es correcto. ¿Y cómo han escogido a esa gente? No, recuerde que la administración actual ha tenido que echar mano de los referentes que vienen surgiendo para poder incorporarlos a esos cargos. Y todo esto sigue un proceso de verificación previa. Uno, experiencia, otro, antecedentes que se le verifican a la persona. Esa es una tarea del día a día, licenciado Raúl, porque día a día se dan esas intentonas, y podemos llamarle de esa manera, ¿verdad? O sea, el personal de aduanas está expuesto día a día.
hay experiencias recientes en supervisiones que nosotros hacemos, donde a veces consideramos que incluso algunos agentes aduaneros mantienen hasta un colchoncito ahí, financiero le podemos llamar, donde un tramitador, sin conocer a la persona incluso, con que aparezca en escena, le ofrece dinero para que le acelere un proceso, para que deje de hacer algo. A nuestro personal le han ofrecido le han hecho ese tipo de ofertas. Mire, decía el abogado Fausto, nuestro director, al comienzo, ahí se ubican personas, se asignan personas de confianza. No hay garantía de que esa persona se va a mantener, pero va a ser de confianza hasta que realmente lo refleje. Puede ser que en el camino se tuerza, deja de ser de confianza, tuerce su camino, se liga a acciones incorrectas. O sea, no hay garantía. Los ambientes a veces influyen en eso, pero en ese sentido, por lo menos, al asignar un administrador, un contador vista, como lo menciona usted, un analista, se trata de que sea el personal, en primer lugar, más calificado y en segundo lugar, que realmente tenga el compromiso de, como decimos, de empujar la carreta, ¿verdad?, durante la actual administración, para disminuir en lo posible todos esos índices de corrupción y esa imagen que históricamente ha tenido la aduana. O sea, esas verificaciones, esas investigaciones, incluso socioeconómicas que se hacen en su momento también influyen para que tengamos, por lo menos de inicio y a partir de la nueva administración, personas confiables en esos cargos. Don José Fuentes, de la Asociación Nacional de Encomenderos, espero haberlo leído bien. Don José, buenos días. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad. Saludar a sus panelistas, al abogado Fausto, que pues está ahí, y a la licenciada Linda, que ya nos conoce, creo, de gobiernos pasados, y al otro, a don Oscar Vázquez, que está por ahí. Quisiera aprovechar el tiempo para decirles, nosotros como Asociación Nacional de Encomenderos somos más de 64 miembros, nos formamos allá por el 2014, y cada 4 años tenemos la experiencia de que tenemos que buscar siempre reunirnos con el personal de aduanas, debido a que no existe la figura de encomienda en el Código Aduanero. Yo creo que la licenciada Linda ya conoce muy bien sobre el tema. Nosotros, inclusive en el gobierno pasado, presentamos un anteproyecto para que desde la función aduanera se creara esta figura. Actualmente las encomiendas se tipifican dentro de rubro como ropa usada, zapatos usados, otro tipo de mercaderías. Ese es un problema para nosotros los encomenderos porque no existe la figura. Y eso causa algunos problemas en las declaraciones que se presentan en la aduana. Nosotros estamos, desde hecho, yo creo que la licenciada Linda sabe de esto, de muchos años atrás, donde inclusive la abogada Miriam, en la última reunión que estuvimos tratando de impulsar este proyecto, nos tiró la puerta y simplemente se fue. Y desde ahí no hemos vuelto a tener comunicación con aduanas, pero vemos que el abogado Fausto pues ha mostrado que es un hombre abierto. Esperamos podernos reunir con él la próxima semana a hablar sobre el tema, porque de hecho algunos sí hemos tenido algunos problemas en aduanas. Se sabe de la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos y que las personas lo que envían es dinero y encomiendas para sus familias, y que eso es lo que sustenta y mantiene este país. Algunos hemos sido sorprendidos por algunas personas. Sabemos que algunas personas que han migrado no han sido por buenas personas, y de hecho las inspecciones siempre se han dado en aduanas y se han dado de forma aleatoria. Últimamente han habido inspecciones, se han encontrado artículos prohibidos. Estos han sido decomisados por la DPI y deberán seguir el trámite que corresponde, pero en la función aduanera corresponde seguir el trámite a lo que es la importación de la mercadería. Ahí es donde hemos tenido algunos problemas porque al no existir la figura de encomienda, normalmente, ya de gobiernos anteriores, algunas veces era por tamaño de caja, creo que llegó a ser hasta por libraje, pero no ha habido realmente una línea que defina qué es una encomienda. Dentro de las encomiendas pueden venir ropa nueva, usada. En la mayoría de los artículos son artículos usados que nuestros paisanos reciben allá y que los envían a su familia acá. Pero al hacer las revisiones uno puede ver
y definir más o menos qué es una encomienda. Primero porque normalmente hay un destinatario y no vienen dirigidos a Lomas del Guijarro, normalmente vienen a las zonas más recónditas del país o a barrios marginales. Entonces todas las encomiendas normalmente traen una etiqueta. Gracias, don José Fuentes. Don José Fuentes, sí, mencionarle, ya me he reunido con varias de las asociaciones de encomiendas. No sé cuántas asociaciones hay porque me parece que esta es una nueva, pero con el mayor de los gustos yo les puedo recibir cuando quieran. La próxima semana tengo otra reunión con otra asociación de encomiendas, de encomenderos que me mencionaron. Hay un proyecto de ley que ya está avanzado, que se va a enviar a través del ente competente. En este caso pues lo vamos a revisar con la Secretaría de la Presidencia para que finalmente esa figura de encomienda ya quede regulado en un decreto legislativo como tal. Como ve, Raúl, estamos avanzando y estamos poniendo la atención a todas aquellas cosas que han quedado en el pasado, en el olvido, y lo hacemos pues porque tenemos una obligación que responderle al pueblo hondureño y responderle a nuestra presidenta, que nos confió en un cargo importante al frente de la institución. Fausto, ¿ya han llegado a ofrecerle dinero por algún trámite, por alguna importación? ¿Ya le han ofrecido billetes? Una semana tenía cuando me hicieron una llamada que despache un contenedor en una aduana del país, y yo le dije que por qué tenía que despacharlo. ¿Qué tenía el contenedor? Creo que tenía fósforos. Entonces me dijeron, no, me dice, pero es que se puede despachar, y así me dijeron, el administrador solo está esperando su llamada. Sí, le digo, va a esperar mi llamada, pero para que le den una revisión a ese contenedor. Yo no lo despacho y no tiene el permiso de la entidad correspondiente. ¿Y no el administrador lo despidió? Ya no está en la administración aduanera, ya no está. Otra vez un amigo me dijo, te va a llegar un amigo, me dice, con un regalito. Y yo me imagino un regalito, una agenda, ¿verdad? Un lápiz. Entonces, ajá, le digo, ¿qué regalito? Y me dijo, creo que te van a ofrecer 3 melones. No, le dije al amigo, le digo que si llega a la vuelta de la esquina va a tener a la ATIC y al Ministerio Público para irlo a dejar al Ministerio Público. No, Raúl, uno si empieza a abrir esa puertita con ese tipo de regalitos, después le llegan regalotes y no sabe cómo detenerlo. Y empiezan a atarlo. Mi declaración patrimonial ahí está en el Tribunal Superior de Cuentas, la de mi familia también las pueden revisar, mis cuentas bancarias, que es una única que manejo. Cuando salga de la institución, públicamente también voy a declararlo nuevamente, cómo entré a la institución, cómo salgo. Yo creo que hasta ahorita solo he comprado un mueble y una mesa para la casa, y tengo el mismo carrito que tengo cuando era o me dedicaba a los trámites como abogado allá afuera. Bien, nos vamos, comentarios finales, gracias a la licenciada Linda Almendares, la directora de operaciones de las aduanas del país. Bueno, muchas gracias por su atención, y pues la aduana sigue avanzando. La meta es llegar a una aduana de clase mundial con procedimientos ágiles, transparentes y automatizados. Gracias. Gracias, licenciada. Licenciado Oscar Vázquez, el jefe de asuntos internos de las aduanas. El mensaje para los empleados de aduanas. Los empleados de aduana, Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis, el que antes pecaba, que no peque más. O sea, las pruebas de confianza van encaminadas a eso, a descubrir algunas situaciones. Ojalá que no aparezcan hallazgos ahí interesantes, podemos llamarle, en cuanto a personas que se han vinculado a la corrupción. El tema del estudio patrimonial, y hay que denunciar, cuando eso pase, hay que denunciarlo. Definitivamente, eso tiene que trascender, y tiene que trascender a otras instancias. Queremos una institución, ¿verdad? Ese es el compromiso, creo, de todos los que estamos alrededor de la nueva administración, apoyando a la nueva administración, una institución que destaque a nivel no solo de Centroamérica, sino que Latinoamérica. En cuanto al combate a la corrupción, en cuanto a una institución transparente, seguimos haciendo investigaciones de todo lo que llega como denuncia que afecta a los procesos. Seguimos haciendo inspecciones y supervisiones in situ para comprobar que los procesos se cumplen a cabalidad. El tema de pruebas de confianza, lo reitero, y hay 2 líneas para poder presentar denuncias, que es bueno que la ciudadanía las conozca, que es la línea 101, una línea abierta, funciona a nivel nacional. Para denunciar cosas en las aduanas irregulares, la 101. Sí. Y también hay una línea que se habilitó a finales del mes de agosto, que es por vía mensaje, por WhatsApp, línea de WhatsApp, que es la 3254 4442. Repítalo. 3254 4442, que es otra línea que se habilitó para mensajes, únicamente para mensajes, donde pueden denunciar, donde pueden presentar quejas, todo relacionado con el sistema aduanero. Gracias, licenciado. Cerramos con el director de aduanas, el abogado Fausto Cáliz.
Fausto. En principio agradecer, Raúl, por el programa, agradecer a todos los televidentes de la entrevista de Canal 11. Oscar hizo referencia a una cita bíblica, yo voy a hacer referencia a una cita del presidente de El Salvador. El dinero ajusta cuando no se lo roban, y por eso nos está ajustando dentro de la administración aduanera. Tengan confianza en esta administración, va a ser una administración transparente, va a ser una administración honesta. Estamos combatiendo la corrupción, estamos combatiendo la defraudación, estamos atacando el contrabando, particularmente de los rubros importantes como bebidas, como cigarrillos. Tenemos una buena coordinación con el Ministerio Público, por eso ya hemos llevado ya diferentes casos de empresas, incluso defraudadoras del fisco. Tengan confianza que estamos avanzando en automatización de procesos, en simplificación de procesos. Vamos a llegar a una aduana moderna en poco tiempo con la digitalización de los diferentes procesos que manejan en la misma, pero va a ser una institución sobre todo de puertas abiertas y de combate firme contra la corrupción. Gracias, el abogado Fausto Cáliz. Me gusta que mis muchachos de producción son pilas. Pónganme el teléfono ahí para las denuncias. Si usted tiene una denuncia en aduana, llame este número. Muy bien, muchachos, ahí me gusta. 3254-4442 para denuncias en aduanas. Ese, ¿verdad? Ese es para mensajes. Y está la línea 101 también, para que llamadas. Es vía llamada. 101, este es para mensajes. Ese es para mensajes por WhatsApp. Y WhatsApp. este número incluso está en la dirección ejecutiva, justamente al lado, porque reviso ¿Saben qué? todos los mensajes Se me vino que caen. una idea, si sirve de algo, pónganlo en papel ahí. Yo pensé que la mascarilla. No, en las aduanas ahí. Bueno, y también los empleados de aduana, ¿ves? ¿Alguna denuncia? Salud, ¿no? Está bien, de acuerdo, Raúl. Gracias, suerte. Y deseamos lo mejor, que se recaude bien en las aduanas, que la corrupción no se permita, que no sigan saliendo más y más ricos funcionarios de octava, décima categoría, hasta directores de aduanas, que eso se pare de una vez por todas en el país. Buenos días, siga con nosotros aquí en Canal 11.